ya por comenzar. Perfecto, estamos grabando. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Y nuestra sesión de hoy se va a referir a trabajar nuestros instrumentos de diseño en cuanto a la encuesta. Entonces voy a compartirles mi pantalla y les voy a pedir que cualquier duda que tengan pueden tomar el micrófono, actívenlo ustedes por favor y vamos atendiéndolas en cuanto ustedes lo manifiesten. Quisiera que por favor alguien active su micro y me diga si ve la pantalla que estoy compartiendo. La presentación dice diseño de encuestas. ¿La alcanzan a ver? ¿Se ve correctamente? ¿Podría alguien confirmar con su micro? Simplemente sí, lo activo. maestra, sí se mira. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, vamos a empezar con la parte de las encuestas y antes que nada es importante comentarles dos cosas. La primera es que la encuesta es una técnica, que tiene un instrumento, pero la encuesta corresponde a todo un diseño metodológico, es decir, no nada más nos sacamos la encuesta porque es lo más rápido, lo más fácil, que de hecho no es tan sencillo ni tan fácil como muchos lo creen, sino que una encuesta responde a un diseño de la realidad, a una parte metodológica. Entonces, una encuesta corresponde a un paradigma positivista, es decir, quien hace una encuesta tiene una visión de que la realidad no cambia, de que es objetiva, o sea, es la misma para todos, por lo tanto, se puede medir y se puede controlar. Y lo que se comprueba en una encuesta es una hipótesis, es decir, ahorita nosotros vamos a sacar una hipótesis para comenzar nuestro diseño. Y también lo que medimos son variables. En ese sentido, nosotros vamos a ocupar un método que se llama hipotético-deductivo. Este método consiste, de manera muy rápida, se los explico, consiste en que a partir de una suposición, que en este caso es la hipótesis, nosotros vamos a aplicar un instrumento y una técnica de recopilación de datos para comprobarla o rechazarla. Y en función de eso vamos a deducir interpretaciones, vamos a deducir conclusiones y vamos a deducir recomendaciones. Entonces, por eso llamamos a este método el hipotético deductivo y se ocupa mucho con las encuestas. Ahora, la encuesta es la técnica. Esta técnica se encarga de ver la forma en cómo vamos a recopilar datos y no se considera, no modifica o altera el entorno. O sea, es una técnica en la que el mismo cuestionario, que es el instrumento de esta técnica, o los test, están previamente diseñados por el investigador. Entonces, vamos a ver algunos test que ustedes pueden aplicar o vamos a construir juntos un cuestionario que ustedes también pueden aplicar. Ustedes pueden decidir por cualquiera de los dos. ¿Hasta aquí todo va bien? Si alguien activa su micro o quiere hacer una pregunta, puede activarlo y no importa que interrumpan, al contrario. Acuérdense que es también de dudas y preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para aplicar una encuesta? Vamos a empezar con nuestro diseño. Primero tenemos que seleccionar nuestros sujetos de estudio. Como aquí las personas no interesan en el sentido de que no importan particularidades, sino que todas las personas viven en la misma realidad y por lo tanto se puede medir y controlar, los sujetos van a ser controlados por el encuestador, que en este caso es el investigador, o el que aplica el test, que en este caso pues también son ustedes y yo como investigadores. El universo, en este caso, serían todos los estudiantes que están en cuarentena, pero a nivel licenciatura, pero en ciencias de la educación. La carrera que ustedes toman no solamente la da la universidad, también se da en otros estados. Entonces, esos estados que tienen a esos estudiantes en esa licenciatura son el universo. La población son los estudiantes que están en cuarentena, pero de la escuela. Y la muestra sería los estudiantes que están en cuarentena del grupo X. ¿Qué grupo puede ser? Un grupo que ustedes decidan. Yo les recomiendo que sea un grupo distinto al 802. Es decir, no sea su grupo. Ustedes pueden aplicar la encuesta o el test a cualquier integrante de cualquier grupo. Ahora, otra variante que yo les propongo es que lo pudieran aplicar a su familia. Y en este sentido voy a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el universo. Si habláramos de familias,
serían todas las familias en cuarentena. Si habláramos de población, que era parte del ejemplo que poníamos la vez pasada, sería las familias en cuarentena en Chilpancingo. Y si hablamos de la muestra, serían X integrantes de mi familia, que pueden ser personas que estén conmigo en la parte de la cuarentena, o personas que son de mi familia, están en la misma ciudad, pero que yo les puedo aplicar el instrumento vía remota o haciéndoselos llegar a través de WhatsApp o cualquier otra aplicación. ¿Hasta aquí hay preguntas sobre cuál va a ser su universo de estudio? Contesten, por favor, con el micro. Yo tengo una duda con la parte de población. ¿Se tiene que poner que es de Chilpancingo o yo, por ejemplo, que soy de Zumpango, allí tengo que cambiar a Zumpango? Claro que sí, Jesús. Y qué bueno que lo preguntas, porque de hecho tu contexto está en otra ciudad. Muy bien. Y de hecho, pues les comento, esto que estamos poniendo con diagonal es una opción, Jesús y colegas. Ustedes pueden decidir, aplico un cuestionario o un test a estudiantes o aplico un cuestionario o un test a bueno, en este caso sería más que nada un test para familias. Ahorita se los voy a mostrar lo que tengo planteado para que ustedes decidan. Entonces, así es, vamos a cambiar la ciudad dependiendo de dónde nos encontremos pasando la cuarentena. Muy bien, entonces vamos a continuar. Si siguen teniendo dudas, me van interrumpiendo. Y ahora vamos con los instrumentos. Fíjense que hay dos tipos de instrumentos cuando vamos a hacer una encuesta. Un instrumento es un test, por ejemplo, y el test tiene una característica muy particular. Les comento esto a todos porque muchas veces las encuestas pareciera que son muy sencillas de hacer porque son preguntas que se nos ocurren y no. Una encuesta tiene que pasar por muchos criterios de validez y confiabilidad. Entonces, los test que les presento aquí son test que ya están validados y que, por ejemplo, este test de UNAM, pues obviamente lo validan expertos en la Facultad de Psicología de la universidad. Hay otros test como este de estresores académicos que están validados en función de que lo publicaron investigadores de centros que se realizan precisamente este tipo de estudios, y estos que están muy interesantes del Ministerio de Sanidad de España. Fíjense que con esto de la pandemia, el Ministerio de Sanidad comparte test para niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, les voy a mostrar uno para que, por ejemplo, ustedes vean. Por ejemplo, supongamos que queremos el de trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, se los voy a copiar y a pegar. Permítanme un segundo en el Zoom, pero esto también se los voy a compartir. Bueno, no es el Zoom, es el Meet. Se llama así la aplicación. Bueno, ya los tengo en el chat, si ustedes quieren probar uno. Entonces, voy a darle clic, por ejemplo, a este test que es el de trastorno obsesivo compulsivo, que también es un trastorno psicológico que tiene mucho que ver con la parte de estrés y de ansiedad. Y entonces, la característica de un test es que ya viene elaborado y ya no lo voy a yo hacer. Pero la ventaja de esto es que estos test ya los validaron. Las escalas que ustedes ven, que se parecen mucho a las escalas Likert, espero que las alcancen a ver, son escalas que ya fueron probadas, tienen un índice de confiabilidad en cuanto a que miden lo que se pide medir, que en este caso es las afirmaciones relativas a cuánto malestar o molestia les produce a las personas el acumular cosas, el verificar que las cosas estén bien ordenadas, que es un síndrome que es un trastorno de obsesión y compulsión que afecta a muchísimas personas y que puede ser que no tengamos idea, ¿no? De si yo lo tengo o lo tengo en un grado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este test me gusta porque aparte de estar validado por la UNAM, es muy sencillo de contestar y es muy confiable. Entonces, ahí no van a tener el problema de la confiabilidad. Lo pueden aplicar a sus compañeros, a su papá, a su mamá, algún hermano, hermana, cualquier familiar. Todos somos propensos ahorita en estas condiciones de encierro a tener algunos problemas, y qué mejor que no nos va a solucionar la vida el test, eso sí lo quiero aclarar, pero sí nos va a ayudar
a tener algunos lineamientos. Esta es la parte que me gusta de los test. Ya que tú lo contestas, lo que te hace es medir los resultados. O sea, automáticamente el investigador tendría que hacer esto, pero en un test psicológico, quien elabora el test ya te da los resultados. Como ustedes pueden ver, me da los puntajes que hay en un trastorno obsesivo compulsivo en cuanto a limpieza, en cuanto a acumulación. Bueno, ahorita me los dio así, yo no fui leyendo, sino que fui simplemente contestando. Y aquí me da también una recomendación. Entonces, por ejemplo, en este test me dice, si obtuviste más de 6 puntos en alguna, por ejemplo, aquí tengo unos 7 puntos en acumulación, entonces escribe a este correo electrónico para recibir realimentación o algo más específico, ¿no? Y nos da el correo de la autora del test. Entonces, aquí yo puedo al menos saber mis resultados y ver que esto no es muy normal o no es muy saludable, que digamos, y que en condiciones de encierro puede ser que esto se agudice. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario con los test en los que les muestro otros test que también pueden aplicar a sus familias? Bueno, si nadie tiene preguntas, les voy a mostrar este test que si ustedes tienen familiares que estén en edad de bachillerato o en edad de secundaria, que también incluso les puede ayudar mucho, aplíquenles por favor este test vocacional, que de hecho es parte también de las labores que como profesor, pero también investigador pueden hacer. ¿Qué van a hacer con esto? Si tienen varios primos que incluso están en esa situación, aparte de que le van a hacer un favor al primo o a la prima, pues también van a ayudarles a definir vocaciones. Entonces, en este test, pues sí les pide que generen una cuenta, pero aquí es importante que también en un test nos aparecen instrucciones y nos aparecen también algunas situaciones en test que son un poco largos, como son los test de orientación vocacional. Por ejemplo, aquí nos dice que si lo tienes que interrumpir, pues que vas a tener un lapso de 3 días para volverlo a retomar donde te quedaste, pero que para eso necesitas generar una cuenta. Y ahí pues te pide, por ejemplo, edad, sexo, lugar de residencia, como datos, esto le llamamos datos generales o en algunos test le llaman datos sociodemográficos, ¿sí? Y aquí pues obviamente conforme nosotros vayamos contestando y dándonos de alta, vamos a tener acceso a la totalidad de este test. Esto es una parte que se llama levantamiento de información y el test, como les estoy mostrando, es un buen mecanismo para levantar información confiable. Y sobre todo porque muchos de los tests, cuando terminen ese test de orientación vocacional, les va a dar los resultados por áreas de interés y ya ahí ustedes pueden guiar a su familiar, a sus alumnos que los apliquen o a la persona con las que trabajen esos tests. Sobre el área vocacional o los tipos de carrera que hay en las áreas donde tuvieron la mayor puntuación. Entonces, fíjense, voy a terminar con este test de autoevaluación del estrés. Esto lo pueden aplicar con sus familiares porque la salud socioemocional es una de las que se está viendo más resentidas. Si checan las últimas noticias en el país y en el resto del mundo, la salud socioemocional es la generadora de muchísimos problemas y uno de los problemas de la salud socioemocional que genera violencia, que genera ansiedad y depresión es el estrés. Entonces, en este test que hace el Ministerio de Salud de España, que es una fuente de información confiable, nos va preguntando, fíjense la escala, es una escala nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo, muy a menudo, y aquí te da la indicación, una indicación muy sencilla. Son 14 síntomas del estrés percibido y en función de eso, fíjense, la interfaz está muy padre porque en cada una de las opciones que voy contestando, la escala se permanece, pero va cambiando la pregunta, ¿no? Entonces, a medida que yo voy contestando, cuando llegue a la última pregunta, ya le doy finalizar y voy a tener lo que estamos esperando en un test, la puntuación o el resultado y la explicación de los resultados, ¿sí? Entonces, aquí incluso en esta parte también está muy interesante porque te da también algunas recomendaciones de carácter videográfico
para manejar la parte del estrés y también algunas recomendaciones si tienes alta puntuación del estrés para que visites sitios web que te pueden ayudar a mejorar o cambiar estilos de vida y mejorar la salud. Entonces, esta parte de los test se está haciendo necesaria para la investigación. ¿Alguien tiene pensado aplicar un test? ¿A alguien le gustaría? Comenten, por favor, enciendan sus micros y comenten en lo que yo voy mostrando los test de depresión y de ansiedad que también tienen que ver con las situaciones de encierro que estamos viviendo todos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre los test? ¿Conocían algo sobre estos test? ¿Sabían que se pueden aplicar también para investigación? ¿No? ¿Alguien comente, porfa? Yo sí ya los había escuchado. Incluso cuando estuvimos en el verano, la compañera Rosario realizó un test, ¿no? Se los envió a los maestros. Y bueno, en este caso, a mí sí me gustaría trabajarlos, pero siento que se me dificultaría al momento de formular bien las preguntas. Ah, es que eso que dices es muy importante, Wendy. Y colegas, en un test no van a formular ustedes las preguntas, ¿eh? Eso es una aclaración. Los test ya están hechos. Lo único que van a hacer ustedes es aplicarlos. O sea, lo único que se está pidiendo, si eligen trabajar un test, entiéndase bien, lo único que van a hacer es elegir dentro de estas opciones que les doy, que ya son test que están comprobados, o sea, porque también hay muchos test piratas, ¿por qué no decir la palabra? Hay muchos test piratas en la red. Entonces, estos test ya están, digamos que, validados por estas instituciones y en función de eso ustedes van a decidir cuál aplicar. No van a hacer nada más que aplicar y definir a quién lo van a aplicar. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior? En la diapositiva anterior ustedes definían si lo aplicaban a estudiantes o lo aplicaban a sus familias. ¿Alguien tiene idea ahorita de qué test, si eligieran alguno, qué test les gustaría aplicar y a quién? ¿Alguien quiere compartir? Si no quiere hacerlo por micro, puede hacerlo por chat. A ver, coméntenos, por favor, porque podría ser una buena opción también y muy útil. Acuérdense que les dije que la idea de esto es que ustedes vieran ya la utilidad de la investigación en las condiciones en las que están, ¿eh? ¿Alguien quiere comentar? A mí sí me gustaría, maestra, aplicar el test de depresión. Ok, muy bien. ¿Lo tienes pensado con familiares o lo tienes pensado con algunos colegas de los grupos? Porque eso te puede aplicar en cualquiera de las dos, ¿eh? Siento que con familiares. Ok, ahora, una indicación si van a aplicar, miren, qué bueno que sale esto. Mira, supongamos que tú vas a aplicar el de ansiedad o el de depresión. Bueno, vamos a poner el de depresión, que es el que comentó Ay, recuérdame quién habló. Betsa, profa, Betsa. Ah, bueno, pues el que comentó Betsa. Como Betsa no va a estar probablemente, ella les puede mandar la liga si es que no están con ella o si están con ella pueden agarrar, puede darles un espacio también para que ellos con calma contesten. Pero miren, por ejemplo, yo voy contestando. Hagan en cuenta que yo soy una de las personas a las que Betsa va a aplicarle el test. Y miren, por ejemplo, esta la contesté sin pensar, pero miren, la 9 dice, ¿se le ha ocurrido pensamientos que sería mejor estar muerto o que haría daño de alguna manera? Aquí incluso en este test ya te dan una, ¿cómo les diré? Una respuesta en torno a que esta pregunta y esta respuesta que das implica un riesgo muy, muy severo de suicidio. Entonces, aquí ya te da también una condicionante de que, ojo, ya vas en una situación muy complicada y pues puede peligrar tu vida, ¿no? Entonces aquí ya le damos next. Y lo que te pide, por ejemplo, ya son datos que les decía que son generales, ¿no? Que igual voy a llenar de manera rapidísima porque quiero comentarle a Betsa, o sea, qué va a pasar, ¿no? Ya cuando ya termine, ay, bueno, supongamos que soy nada más aquí estudiante, ahí está. Miren, es que vean cómo los datos también a las personas que nos permiten compartir los tests nos ayuda. Bueno, aquí en estado le ponen ninguno, ¿no? Mi código postal 40.050 y enviar. Entonces, aquí en estas situaciones, cuando ya tenemos la respuesta, miren, ¿ya vieron los resultados? Así, aquí salí con depresión moderada.
Entonces, aquí me da el resultado y me da la descripción y aquí me hace una aclaración. Estos resultados no significa que tengan depresión, pero le puede ayudar a establecer una conversación con su médico o a empezar a diagnosticar que hay algo que usted necesita atender. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a las personas, Betsabe? Le vamos a pedir no todo el test, o sea, nosotros le vamos a enviar el test, pero le vamos a pedir que nos muestre, en todo caso, el resultado con todo esto, que copie y pegue o que nos mande una captura de pantalla y el puntaje total, ¿sí? Para que nosotros podamos interpretar el resultado, ¿sí? Entonces, esa interpretación viene más adelante, pero es una opción que yo les doy. ¿Qué les pareció el test de depresión y de ansiedad? Bueno, es un test, pues, bastante amplio y como ustedes ven, es un instituto de salud mental de América, o sea, no es cualquier página que me encontré, sino que es una fuente de información confiable. Muy bien, entonces, en ese sentido, concuerdo con Malu y vamos a la otra parte. La otra parte, la opción A es que ustedes apliquen un test que tengan las personas y la opción B es que ahorita les voy a enseñar de manera muy rápida cómo se puede diseñar una encuesta, ya concretamente haciendo nosotros las preguntas, que no es lo mismo que el test. En el test, las preguntas ya están hechas, pero aquí vamos a aprender cómo la hacemos. Se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces, yo empecé a preguntar qué podríamos hacer en función de los estudiantes de la escuela, y esto se llama hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es una suposición, y acuérdense que nuestros participantes son los estudiantes de la escuela. Entonces, en ese sentido, vamos a formular una hipótesis y les voy a pedir que me ayuden. Yo empecé a redactar esta oración y les voy a pedir que me la completen y para eso que por favor activen su micro porque en este programa no puedo ver el chat de lado, me abarca toda la pantalla y tendría yo que cerrar aquí y sería interesante ver cómo contestamos. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan a contestar? A ver, los estudiantes de la ESET se encuentran o pudiéramos poner se sienten, a ver, ¿qué verbo? Se sienten, a ver, completen la frase, ¿cómo se sienten? ¿Cómo creen que se sienten los estudiantes de la escuela? ¿Se sienten? ¿Alguien que comente, por favor? En este caso serían preocupados. Muy bien, podría ser preocupados o incluso también la palabra podría ser estresados, ¿no? Puede ser que sí, maestro. ¿Cómo andan de estresados? ¿Cómo andan con sus demás materias? Vamos a ponerle estresados y debido a ¿por qué se sienten estresados? ¿Alguien quiere completar la frase, por favor, para tener la hipótesis? Acuérdense que la estamos haciendo entre todos, ¿eh? A ver, estoy viendo el chat y me pregunta María que a cuántas personas se va a aplicar. No te preocupes, ahorita lo vamos a comentar. A ver, entonces, ¿quién completa? Porque esto es una hipótesis ahorita incompleta. La carga de tareas. Muy bien, por eso les preguntaba, ¿cómo andan de la carga de tareas? ¿Cómo ven? Los estudiantes de la ESET se sienten estresados debido a la carga de tareas. Esto es una suposición. Puede ser que ustedes estén en esa condición, pero puede ser que a lo mejor otros grupos estén igual o no lo estén. Eso es una suposición, no lo hemos comprobado. ¿Sí se entiende? Ahora, esta es una hipótesis de estudiantes. ¿Podemos hacer otra de familia? Sí la podemos hacer, pero ahorita, por cuestiones de tiempo, les propongo que con su familia, si es que van a trabajar con su familia, apliquen un test, o si es que van a trabajar con estudiantes, pueden o aplicar un test o vamos a diseñar juntos la encuesta con esta hipótesis y con estas variables para que ustedes vean y cómo se desarrolla el proceso, ¿vale? Pero ustedes deciden qué hacer. Entonces, ¿cuál sería la causa? En esta suposición, nosotros tenemos una causa y un efecto, es decir, la causa es lo que genera el problema y el efecto es el resultado de ese problema. Entonces, ¿quién me dice cuál es la causa? Chequen la hipótesis. Los estudiantes de la ESET se sienten estresados debido a la carga de tareas. ¿Cuál es la causa? Aquí. La carga de tareas. Perfecto, Jesús. La carga de tareas. ¿Y cuál sería el efecto?
El estrés. El estrés. Muy bien. Entonces, la carga de tareas y el estrés van a ser las variables que vamos a medir. ¿Se acuerdan que les dije que cuando diseñamos un cuestionario de encuesta nosotros medimos? Pregunta para todo el grupo. ¿En un test nosotros medimos también? Sí. Claro que sí. ¿Y cómo sabemos lo que estamos midiendo? ¿Se acuerdan? Porque viene de qué es la prueba, ¿cierto? Y viene también qué puntaje, ¿sí o no? Aquí en este resultado de test estamos midiendo puntajes y en un cuestionario también vamos a medir. Entonces, vamos con la operacionalización. Vamos a hacer el cuestionario. Ya tenemos identificadas las variables que vamos a medir. Una es carga de tareas y otra es estrés. Entonces, con estas dos variables vamos a operacionalizar. Pregunta, ¿alguien ha escuchado esta palabra en todos sus semestres de investigación? ¿Qué es operacionalizar? Aquí lo tenemos. Se descompone la hipótesis en sus variables y se traduce en el cuestionario. Es decir, el cuestionario no va a salir de nuestra imaginación, va a salir de esta operacionalización. Entonces, vamos con el cuestionario y como no sabía yo qué variables iban a elegir, pues por eso me quedé un poquito acá con la parte de dejarlo en blanco, porque quiero que ustedes vean cómo se va construyendo. Una variable es la carga de tareas, ¿cierto? Y la otra variable es el estrés. Entonces, primero vamos a empezar con la variable independiente, que es la carga de tareas, que es la causa, y después nos vamos con la variable dependiente. Ahora, ¿cómo operacionalizamos? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer aquí, y ojo, esto no lo van a hacer ustedes, esto lo estamos haciendo juntos, como les dije, para que ustedes entiendan el proceso. Sí está claro esto, ¿verdad? Que esto lo vamos a generar juntos y que ya los resultados de este cuestionario, las preguntas, las vamos a aplicar si ustedes lo deciden así o pueden aplicar un test. ¿Sí se está entendiendo esto? Colegas. ¿Sí? Comenten, por favor. Ok, Sí. bueno. Entonces, ahora, vamos a descomponer esta variable, carga de tareas, en diferentes dimensiones. ¿Qué implica? Va mi pregunta para ustedes porque me tienen que ayudar. ¿Qué implica la carga de tareas? ¿Qué implica? ¿Implica tiempo? Sí. ¿A otra cosa? ¿Implica para ustedes? ¿Qué ha implicado tener varias tareas y que ya apenas van terminando unas y ya les están haciendo varias, ya les están mandando más tarea? Vean, los pobres niños de primaria. ¿Qué más implica? Por ejemplo, ahí Confusión. A ver, ¿otra vez? En mi caso sería, me confundiría, ¿no? Porque ya no sé qué materias a lo mejor me están dejando tarea. Muy bien. Una dimensión podría ser la confusión. A ver, ¿alguien más quería participar? puede ser ahí, por ejemplo, los recursos materiales, maestra. Ah, perfecto. Los recursos materiales que tienen para resolver esa tarea. No puedo ir a la papelería, ni puedo ir al ciber a cada rato a estarme conectando para hacer la tarea, ¿no? Que es lo que está pasando con muchos de ustedes. A ver, otros dos más, para siquiera tener 5 ítems. Otros dos más. ¿Serían dudas? Ah, perfecto. Las dudas que llegue a haber en la tarea, en la carga de tareas, ¿y qué otra cosa más? Una última. Información. Ah, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, estas 5 dimensiones corresponden a la variable carga de tareas. ¿Alguien me dice qué vamos a hacer con estas dimensiones en la siguiente columna? ¿Qué se imaginan? Vamos a generar preguntas. Así es. Entonces, por ejemplo, voy a generar una pregunta que tenga que ver con la dimensión tiempo, pero que también esté relacionada, obviamente, con la tarea. Entonces, que me consume, no que le dedico. Estamos hablando de una carga, ¿cierto? El tiempo que me consume hacer mis tareas es excesivo, ¿no? ¿Están de acuerdo con la pregunta? Colegas. Sí, maestra.
Bueno, a ver, vamos con la siguiente. Y es más, si alguien quiere poner una en el chat, me avisan, por favor. Va a aparecer también, me manda un mensaje de que está alguien chateando. Y vamos aquí, a ver, por ejemplo, la confusión. Me confundo al hacer las tareas, a ver, al tener un exceso de tareas. De recursos materiales es, tengo problemas para contar con recursos, con los materiales y recursos para hacer mis tareas. En las dudas, a ver qué se les ocurre que podemos preguntar. Acuérdense que son, más que preguntas, si ustedes se dan cuenta, son afirmaciones. Ahorita les voy a decir por qué son afirmaciones. La otra sería, tengo dudas en mis tareas que no puedo resolver por mí mismo. Y la otra podría ser, a ver, alguien está participando en el chat. A ver, vamos a ver qué me están poniendo. A ver, vamos a ver. Dice Leslie, ¿qué tipo de apoyo recibo por mis profesores cuando presento confusión en mis tareas? Esa podría ser, a ver, vamos a adaptarla. A ver, ¿qué te parece, Leslie, si la adaptamos a la información? Por ejemplo, recibo información adicional de mis profesores sobre las tareas cuando la solicito. Entonces, ¿por qué redactamos así los ítems? Los ítems son los enunciados y son las preguntas. Y estas son las preguntas que vamos a hacerles en nuestra encuesta, pero para que no sean preguntas abiertas, lo que hacemos es redactarlo en forma de enunciado. Y si ustedes observan, en cada ítem aparece, en este caso, como ustedes pueden ver aquí, aparece la dimensión, que en este caso es el tiempo, y aparece también la variable, que tiene que ver con tareas. Entonces, esto es muy importante cuando operacionalizamos, y en estos ítems, nosotros para poder controlar las respuestas podemos utilizar una escala tipo Likert, que sería, por ejemplo, el tiempo que me consume hacer mis tareas es excesivo, pudiera ser una escala de, a ver, lo voy a subir aquí. Pudiéramos usar una escala de frecuencia, que pudiera ser, ¿alguien sabe la escala de frecuencia de Likert? Siempre, casi siempre, pudiéramos poner raras veces, nunca, casi nunca, ¿sí? ¿Esta le puede quedar a esto? Claro que sí. Entonces, si ustedes observan en una escala Likert, tenemos siempre los extremos, colegas. Por ejemplo, el extremo positivo son siempre y casi siempre en esta escala. Tenemos un punto neutral, que es en este tipo de escala es el de raras veces, que lo voy a poner en color verde, y tenemos los extremos que son, digamos, negativos, si lo quieren llamar así, que son los contrarios a la escala, y esos son nunca y casi nunca. ¿Qué otro tipo de escala puedo poner aquí? Puedo poner también una escala de opinión. Entonces, por ejemplo, puede ser que a mí no me interesa saber la frecuencia con lo que pasa esto, sino que me interese saber los puntos de acuerdo o desacuerdos que tienen las personas a las que yo voy a encuestar. Entonces, puedo poner, por ejemplo, muy de acuerdo, o vamos a hacer una escala más chiquita. Puede ser una escala nada más de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y en desacuerdo. Miren, si ustedes observan, esta escala de frecuencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 opciones de respuesta. Y esta escala de opinión es una escala más chiquita, tiene 3 opciones de respuesta. Entonces, el positivo, que en este caso estábamos marcando con color rojo, es el de acuerdo. Los neutrales, que en este caso es el que, pues, ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea, no tengo una opinión sobre eso, en pocas palabras me está diciendo la persona que estoy encuestando, y el extremo negativo, que es un desacuerdo sobre lo que estoy presentando. Entonces, como ustedes pueden ver,
La forma en como yo establezco mis enunciados me ayuda a poner ya sea escalas de frecuencia o escalas de opinión. ¿Tienen alguna pregunta con cómo generamos los ítems del cuestionario ahorita en la variable independiente y cómo pusimos las escalas? ¿Qué les pareció? Comenten, por favor. Preguntas, dudas, algo. ¿Algo que quieran saber? ¿No? Pues parece que todo va bien. Entonces, vamos con la siguiente dimensión y esta dimensión es el estrés. Entonces, esta dimensión tendría que ser más sencilla. Vamos a ver con la variable dependiente el estrés, por favor, 5 ítems. Entonces, les pediría que me ayudaran. ¿Qué situaciones qué situaciones se relacionan con el estrés, que es la variable dependiente? La presión de entregar las tareas a tiempo. Ah, muy bien. La presión, la estaríamos relacionando más con la ansiedad, ¿cierto? Sí. La ansiedad. ¿Qué más? Sería preocupación. Preocupación. Bueno, tendríamos que ver con la ansiedad también. ¿Qué más? Bueno, vamos a ponerle presión. A ver, porque a lo mejor les suena más fácil hacer la pregunta con presión. No lo sé. Ahorita vamos a ver. Se supone que lo estamos haciendo entre todos. A ver, aparte de preocupación, depresión, presión, no de depresión, depresión. ¿Qué más? Acuérdense que ya hicimos 5 preguntas acá, 5 ítems acá, podemos hacer 5 ítems acá para hacer un cuestionario. ¿También entraría el tiempo, maestra? Podríamos hacerlo, sí, también. Vamos a ver el tiempo. El tiempo está relacionado con el estrés. De hecho, el manejo del tiempo puede causar mucho estrés también. Vamos a ver cómo hacemos el ítem, ¿eh? A ver, ¿quién más? ¿Entraría también el desinterés? Ah, muy bien. Puede ser que ya de tanta tarea o de tanto estrés que tengo, ya no me interesa nada, ¿no? Ya no me interesa ni regresar a la escuela, que eso está más cañón también, ¿no? Ok. ¿Qué más? Nos falta uno. A ver. Nos falta uno en lo que yo combino estas celdas. Alguien que comparta otra. Chicos, es el estrés. ¿El estrés causa problemas? A ver, adelante, adelante. Ahí estaba pensando que la forma en cómo entregamos las tareas, por ejemplo, el saber si estamos bien o si las entregamos de una forma bien, correcta o no, pero no sé cómo se redacta. Sería la incertidumbre. Ajá. ¿Incertidumbre? Sí. A ver. ¿Hay alguien que quería tomar la palabra ahí, por favor? Si gustan, adelante. Adelante, escuchamos. ¿Ya nadie más? Ok, redactamos estas 5. Entonces, ayúdenme, por favor, ahora sí, a convertir estas y, ojo, necesitamos escoger una escala. Yo aquí les puse las 2 para que vean que sí se puede, pero ¿con cuál quieren trabajar? ¿Con la de frecuencia o con la de opinión? ¿Cuál es la diferencia? En la de opinión vamos a acercarnos un poco más, podríamos decirlo así, a lo que las personas sienten y piensan. Obviamente todo es controlado, ¿eh? Y en la de frecuencia nos vamos a acercar más a los hábitos. O sea, las 2 son importantes, pero todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahora, si les cuesta mucho trabajo decidir, yo les propongo lo siguiente. Escojan también ustedes la escala. Finalmente, las preguntas ya están formuladas y ya, en todo caso, ustedes decidan qué escala trabajar si es que quieren trabajar este cuestionario. ¿Les parece bien? Colegas. ¿Están de acuerdo en escoger la escala? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a formular la primera y vamos a, ¿cómo quedaría el ítem? Tenemos que poner ítems que nos ayuden. Por ejemplo, tenemos que relacionar el ítem, perdón, la dimensión presión con el estrés. ¿Cómo sería? A ver, me presiono para cumplir y me siento y me estreso por ello, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, yo los voy a hacer y ya ustedes me van diciendo si se le puede cambiar o no y siéntanse en la total confianza y libertad de hacer eso porque estamos haciendo ese trabajo. Lo que yo quiero que ustedes vean es que este trabajo en investigación es necesario. Los cuestionarios no salen mágicamente, ¿eh? Y esto, de hecho, todavía falta validarlo, pero
Ahorita lo que nos importa es la parte de diseño, porque no lo vamos a validar hasta que no lo apliquemos. Ok, entonces seguimos. Estamos ya por terminar la sesión, ¿eh? Es de las últimas diapositivas, pero sí hay que echarle los kilos a que quede el cuestionario para que después se los comparta. A ver, ¿cuál sería la otra? Yo tengo una. La preocupación de no regresar a las clases me causa estrés. A ver, entonces sería, ¿qué les parece si pudiéramos? Me estresa, a ver, la preocupación de no regresar a clases me causa estrés. Muy bien. A ver, ahora sí. ¿Qué les parece esta con el tiempo? El manejo que hago de mi tiempo me estresa. ¿Qué más? A ver, pudiéramos poner, el estrés me causa a ver, podemos poner aquí. A ver, déjenme acabar la idea. El estrés me causa, o más bien desinterés en mis trabajos, en la escuela. Bueno, sí, vamos a ponerle en mis tareas. El estrés me causa, o el estrés provoca mi desinterés en las tareas, en mis tareas. ¿Y cuál sería la de incertidumbre? Alguien que nos apoye con la de incertidumbre. El no saber qué pasará, ¿no? Puede ser que no necesariamente esté la palabra incertidumbre, pero si ustedes buscan en un diccionario incertidumbre, pues es precisamente el no saber qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará en qué? ¿Con qué? ¿Qué pasará con qué? ¿Con la escuela o con la sociedad en general? Podría ser. ¿Qué les parece? ¿Qué pasará con mi? A ver, ¿ustedes les estresa mucho ya su titulación, todo lo que ya les cancelaron? Que sí, la verdad, lo lamento mucho. Sí, maestra. Sí, La Pero, clausura. qué pero horror. bueno, No sé. eso a lo mejor ya no les causa tanto, a ustedes les causa desánimo, pero imagínense ahorita, por ejemplo, a los que siguen con usted, después de ustedes que van en primer año y todo, a ver, no saber qué pasará con mi preparación académica, no sé, o con mi carrera profesional, ¿no? Sí, con mi carrera profesional. O con mi formación, porque estamos en tareas, con mi formación profesional me causa, híjole, aquí está lloviendo y van varias veces como que se baja la luz. Si me llego a desconectar, pues esto está grabándose y de todos modos, esto se los voy a enviar. Sí, Ok, entonces, como ustedes ven, ya tenemos los ítems, ya tenemos un cuestionario de 10 ítems que responde a comprobar esta hipótesis. Y esta hipótesis que redactamos tiene estas dos variables a partir de las cuales operacionalizamos el cuestionario. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció la operacionalización? De hecho, les diré que la hice en unas dimensiones sencillas, pero hay operacionalizaciones que tienen todavía más columnas, son más analíticas. De hecho, así como ustedes están viendo que hicimos este cuestionario, algo así se hace con los test, que ya les compartí, que ya hicieron psicólogos y todo. Trabajan con todo eso. Aparentemente es difícil, pero el tema, si ustedes lo conocen, se vuelve sencillo. Ahora, vamos a hacer recomendaciones. Ahí está. Yo les voy a mandar este material. Ustedes van a elegir, para empezar, su muestra. Les voy a pedir que ustedes elijan si van a aplicar esto a un grupo, llámese 201, 2, 3, 4, o sea, que no sea su grupo, preferentemente, o a miembros de su familia. Ahora, si ya lo quieren aplicar a su grupo, pues bueno, aplíquenlo a su grupo. O sea, damos abanico de posibilidades, pero háganlo. Ahora, ustedes una vez que eligieron su muestra, van a elegir el instrumentos. ¿Qué opciones les di? Recuérdenme, les di las opciones de test, que les di varias opciones, no lo tienen que aplicar todos. Elijan un test o elijan el cuestionario que acabamos de hacer. Y si es un test, lo van a tener que aplicar directamente en línea. Por ejemplo, tenemos colegas que no tienen conectividad a Internet y como es el caso de varios, entonces ellos van a tener que aplicar el cuestionario, ¿sí? Lo pueden aplicar en una hoja de cuaderno inclusive. Si se los voy a mandar, voy a ver la forma de mandarlo. No sé, ahorita me estoy quebrando la cabeza con esto porque sí es un problema, pero se los voy a mandar. Ahora,
Si es cuestionario, lo pueden pasar los que no tienen internet a su cuaderno o lo pueden aplicar el Google Forms. ¿Cuál es la ventaja de meterlo en Google Forms? Primero, que con cualquier tutorial que ustedes busquen de cómo meto un cuestionario en línea, se lo pueden poner y que automáticamente les va a dar las gráficas. Eso es una ventaja en el cuestionario que acabamos de construir. Ahora, ¿cuál es la cuarta recomendación? Que ustedes establezcan un periodo de aplicación, puede ser una semana, 5 días, 3 días, o sea, que le pongan una fecha límite. No vamos a estar todo el mes con eso. Si es necesario que pongan 1 o 2 días para aplicar y ustedes decidan cuáles y cómo. Después de eso, obtengan los resultados. Si es un test, le decía a Betsabe y a ustedes que les van a guardar las capturas de pantalla con los resultados. Si ustedes hicieron su cuestionario en Google Forms, que es lo que yo les recomiendo, lo que van a hacer entonces es sacar las gráficas que les da Google Forms de manera automática cuando pasan las respuestas. Y si lo hicieron en su cuaderno, lo que van a hacer es una operación muy sencilla de sumar cuántos me contestaron de acuerdo, cuántos me contestaron así, una operación de suma y de poner las cantidades. Ahora, es muy importante que ya que tengan eso, si aplicaron un test, verifiquen las recomendaciones, lo que acabamos de ver con el ejemplo que le acabo de dar a Betsabe, qué pasaba con el diagnóstico que me dio y qué me recomendaba la página. Si aplicaron un cuestionario, vamos a verificar si la hipótesis de este cuestionario, que es esta, se comprobó o no. Y también, al final, vamos a escribir nuestras conclusiones personales, es decir, si en el test yo detecté problemas de ansiedad y depresión en algunos miembros de mi familia, ¿cuáles serían mis conclusiones? Pues que el encierro las está agudizando o que tenemos a lo mejor que hacer más actividades juntos o apoyarnos más en estas situaciones de incertidumbre. Y ahí van ligadas las recomendaciones. ¿Qué recomiendo? Pues a lo mejor establecer horarios para la convivencia familiar. En el caso de un test, apoyarme también en lo que recomienda el test, obviamente. Y si lo hice con el cuestionario, pues, ¿qué recomiendo yo en función de los resultados que tuve, ¿no? Puede ser que a lo mejor en el 201 no haya mucho estrés, pero puede ser que en el 801 sí, no lo sé. Eso lo van a averiguar ustedes cuando apliquen sus cuestionarios. Entonces, ¿qué les pareció? Yo los invito a que prueben esto, porque de verdad, pues es un aspecto que sí vale la pena hacer, independientemente de la pandemia, independientemente de que no podamos salir, podemos tener algunos medios, y si no tienen los medios, háganlo con su familia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ya estar cerrando la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? De todos modos, yo les voy a estar acompañando en el proceso y si no les salen las preguntas o las dudas acá, les van a salir cuando pues tengamos ya la aplicación. Ahora, ¿a cuántos estudiantes? Voy a contestar la pregunta que me hizo Malu. Puede ser que si ustedes tienen familiares, por ejemplo, el test lo apliquen a las 4, 3, 2 personas mínimo que están con ustedes, más de una en el caso de los test. De 2 mínimo. Y si tenemos estudiantes para los test, como no todos contestan o luego también tienen problemas de aplicación, pudiera ser de 5 a 10. De 5 a 10 personas. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Obviamente, entre más personas se aplique un cuestionario, es mejor porque se valida más la información, pero pues vamos a adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, si también ustedes lo quieren aplicar a su pareja, si su pareja es alumno de la universidad, a lo mejor puede ser que él también les pueda contestar, o etcétera, ¿no? O está dentro del ámbito de la familia, porque pues ya está más allá que en su casa, entonces puede ser que pues también les pueda contestar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí quedaron claras la cantidad de personas? Sí, maestra. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Les pareció sencilla la clase? Y si no, pues también coméntenme para que la otra la pueda hacer yo más sencilla todavía. Ay, colegas. Maestra, una pregunta. En Dime, cuanto al cuestionario, por ejemplo, si nosotros se lo queremos aplicar a compañeros de ahí de la escuela, pero ya ve que algunos grupos no se prestan tanto para responder.
Ujú. Bueno, para que yo pueda completar a mis personas, a mis encuestados, pueden ser varios grupos de diferentes Claro. grupos, ¿sí? Sí, sí, también, no hay problema. O sea, ¿qué es lo que te sugiero en este caso? Y qué bueno que que los toca a Wendy. Lo que sugiero es que en este caso le metan una pregunta que diga grupo para que identifiquemos si es de primer año, segundo año, tercer año. Y me das una muy buena idea también para facilitarles más la cuestión a tus compañeros. Puede ser que a lo mejor varios quieran aplicarlo a grupos y digan, bueno, pues con 5, ¿sí? Pero lo que les sugiero, pues es eso, o sea, que vean la forma. Si no se puede, siempre está la opción de la familia. Y en la opción de la familia, pues podemos aplicar el test. O sea, hay opciones para que ustedes lo trabajen, así sea con 2 personas. Y un test, pues puede ayudarles en dado caso de que los colegas de otros grupos no quieran o no estén en condiciones. También hay que, reconocer, ¿no? Que también a lo mejor tienen mucho trabajo o que tampoco quieren contestar. O sea, eso no hay problema. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay preguntas, yo les agradezco el haberse conectado y nos vamos a ver en la siguiente sesión que va a ser para el diseño de la entrevista. Ahí no se me van a estar estresando mucho por la cantidad de personas, que de hecho, como les dije, pueden ser 2, sí, de 2, 5 o 10 personas máximo. O sea, entre más sean mejor, pero pues si ustedes pueden aplicar un test al menos a 2, su esposo y ustedes, o su hijo y ustedes, o sea, pues ya están del otro lado. Y voy a enviarles esta información. Yo creo que mañana, ahorita estoy teniendo un poco de problemas con mi red, espero mañana ya la tengan publicada, se las envío en forma ya para el cuestionario con indicaciones y todo para que simplemente lo apliquen. Y bueno, seguimos en contacto, chicos. También me voy a quebrar la cabeza para ver cómo se la envío a los que no tienen internet. Y bueno, seguimos avanzando. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier duda, nos vemos por los grupos del WhatsApp o por el Facebook. Abrazos virtuales y seguimos. Gracias. Gracias, maestra. Dale. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye. Hola, papá.